Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno muchachos, vamos a continuar con nuestras clases de arquitectura de computadores. Bueno, entonces, en este momento en este video veremos lo que viene siendo los periféricos, ¿listo? ¿Qué son los periféricos? Los periféricos son distintos tipos de componentes que lo que hacen es que nos ayudan a interactuar con el software, ¿listo? Es hardware con el que podemos interactuar con el software, ¿listo? Entonces, partamos de que existen dos tipos de periféricos, los periféricos de entrada y los periféricos de salida, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, los periféricos de entrada, ¿qué son? Son aquellos periféricos cuya función es que nosotros podemos, mediante ellos, ingresar datos a nuestro equipo, a nuestra máquina, a nuestro computador, ¿listo? Por eso se llaman periféricos de entrada. Son dispositivos, son componentes, son distintos tipos de elementos con los cuales nosotros podemos ingresar datos de distintos tipos, de distinta manera, a nuestro computador. Además de eso existen periféricos de salida. Son todo lo contrario los periféricos de entrada, como su nombre lo dice. Son aquellos periféricos en los cuales de la máquina hacia nosotros nos genera un tipo de dato o un tipo de acción, como puede ser una imagen, un documento y demás, ¿listo? Entonces vamos a hablar un poco de los periféricos. Entonces partamos de los periféricos de entrada. En primera medida tenemos lo que viene siendo el teclado, ¿listo? Entonces el teclado, ¿qué es? El teclado es aquel elemento cuya función principal es dejarnos digitar comandos o bytes de datos que se van a convertir en ¿qué? En comandos de texto, en letras, ¿listo? Comandos de texto o letras. ¿Listo? Eso es lo que viene siendo la función principal del teclado. Existen varios tipos de teclados. Partamos de que existen varios tipos de teclados que a medida de que ha ido pasando el tiempo, ellos han ido evolucionando para qué? Para que la funcionalidad o la comodidad o el uso de cada uno de ellos se enfoque a distintos tipos de personas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de los computadores multimedia. ¿Listo? ¿Qué son los computadores? Los teclados multimedia. Los teclados multimedia tenían la característica principal de que poseían distintos tipos de teclas que lo que nos ayudaba era a reproducir música, pausarla, reproducir, darle stop, subir, bajar el volumen y demás. Listo, activar música, todo lo que era relacionado con multimedia, música, videos y demás, películas y demás. Listo, esos eran los teclados multimedia. Eran otros teclados que venían de tipo ergonómico, que lo que ayudaban era que a las personas en el momento en el que ellos teclearan o en el momento en el que estuvieran usando el teclado no sufrieran de molestias en lo que vienen siendo las manos, el túnel carpiano y todo ese asunto. Era muy común verlos o muy común que los utilizaran en cuanto a las oficinas, todo lo que eran secretarias y todo ese tipo de trabajos que eran enfocados a la oficina se veían muy comúnmente, ¿listo? Vienen los otros que son los de tipo inalámbrico, que como su nombre lo indica, no poseen ningún tipo de cable, no requieren cable y su conexión era hacia del teclado hacia el computador mediante ¿qué? Mediante Bluetooth, listo, mediante señales de tipo Bluetooth o mediante conexión de tipo Bluetooth. Hay otro tipo de teclados que son los teclados flexibles, yo creo que de pronto algunos de ustedes los han visto, son unos teclados que son de goma o de silicona. ¿Y cuál era la ventaja que tenía? Que uno los podía enrollar y los podía llevar de un lugar a otro de manera muy fácil, o sea, se extendían como si fuera un tapete, se extendían como si fuera un trapo y teclado no dejaba de utilizarlos y simplemente envolvía el rollo del teclado y lo guardaba, ¿listo? Cuando hablamos de teclados de tipo braille, pues como su nombre lo indica, era enfocado a personas ciegas y lo que tenía de característico estos teclados era que venía con cada una de sus teclas marcadas con los puntos braille de señalización braille para que personas que tuvieran problemas de ceguera o que fueran ciegos, que no pudieran ver, pues simplemente lo único que hacían era que tocando con las huellas de sus dedos tocaban las teclas y en la parte superior de la tecla se encontraban los puntos característicos de cada una de las teclas. Por ejemplo, la tecla A tenía los puntos característicos de la letra A para decirle a la persona ciega que no, para que no tuviera problema en el momento de digitar, ¿listo? Eso es lo que básicamente los tipos de teclados. Ahora nos vamos a lo que vienen siendo los tipos de mouse, ¿listo? Entonces los mouse, hay distintos tipos de mouse. ¿Cuál es la función principal del mouse? Interactuar, ¿listo? Dejarme mediante un puntero, mediante un señalizador, mediante una flecha, dejarme señalar
dar clic en distintas opciones o escoger distintos tipos de opciones, ¿listo? Entonces, ¿qué hace el puntero? El puntero simplemente es que la interfaz entre mi mano y lo que yo quiero escoger dentro del sistema operativo, dentro de los programas. Eso es lo que viene siendo básicamente el mouse. Es un puntero o un elemento que se mueve, se desplaza a través de la pantalla y nos deja seleccionar distintos tipos de opciones dentro de lo que viene siendo los programas y el sistema operativo. Existen varios tipos de mouse, ¿listo? Igual que los teclados han ido mediante el tiempo, han ido cambiando, se han ido modificando, empezando porque uno de los primeros teclados que se sacaron al mercado eran teclados de mouse que se sacaron al mercado, o ratones que se sacaron al mercado, fueron los mouse de tipo mecánico. ¿Qué característica tenían esos mouse? Que ellos funcionaban era mediante una especie de esfera, que era forrera de metal forrada con caucho, con una especie de goma, y lo que hacía era mover unos rodillos o unos rodamientos internamente, y ellos le decían hacia dónde se estaba moviendo el puntero, ¿listo? O sea, se movía la rueda y el puntero se movía hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo. Después de ello pasaron a lo que fueron los mouse ópticos, ¿listo? Estos mouse ópticos y los mouse láser son bastante parecidos. La única diferencia es que el mouse óptico utilizaba no una emisión de láser, sino utilizaba una emisión de luz. ¿Listo? Una emisión de luz y una especie de fotocelda, que lo que hacía era verificar hacia dónde uno movía el ratón o el mouse, y él lo enfocaba a lo que era la parte ya del sistema operativo del puntero. ¿Listo? El láser, ya se empezó a implementar lo que fue el láser, son comúnmente confundidos, pero entonces la diferencia es que el láser ya utilizaba un haz de luz un poco más agudo. Esa era la diferencia, que el óptico, el color que emitía la parte de abajo del mouse no era tan intensa como la luz que emite el láser. De igual manera, los mouse ópticos no eran tan precisos como lo son los mouse láser. Los mouse láser son un poco más precisos que los mouse ópticos. Después de eso ya empezaron a implementar lo que fueron los mouse de tipo trackball, que ya no venían con lo que era una esfera en la parte de abajo, sino la traía en la parte lateral. En la parte lateral traía el mouse, y lo que hacía uno era que con los dedos, con un dedo, movía el puntero hacia donde uno quisiera. O sea, la esfera ya no la traía por debajo, y uno no tenía que mover el mouse de un lado a otro con la mano sobre la mesa, sino que simplemente uno con el dedo, con uno de los dedos, movía lo que era la esfera hacia donde uno quisiera que se moviera el mouse. Ese es el de tipo trackball. Después de eso ya pasamos a lo que fueron los mouse de tipo touch o táctiles, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con estos mouse? ¿O qué pasa con estos mouse? Que ya simplemente uno no tiene que oprimir, sino solo con tocar la superficie del mouse ya genera el clic derecho, el clic izquierdo, y lo que viene siendo el scroll o la ruedita que trae por lo general los mouse o los ratones en la mitad. ¿Listo? Eso es básicamente lo que vienen siendo los tipos de mouse. Tipos de cámara. Por lo general son todas muy parecidas, o webcam. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad? Pues simplemente tomar una imagen del exterior y traerla hacia el interior del equipo y convertirla en ¿qué? En una fotografía, en un video, convertirla en un retrato de lo que está mirando, enfocando la cámara. Básicamente han sido todas muy parecidas. La única diferencia es su capacidad de transformar la información, o su capacidad de captar la imagen. ¿Listo? Todas vienen con cierto tipo de capacidad. Igualmente todas tienen un valor totalmente distinto. Entre más capacidad de adquirir la imagen, de captar la imagen con mejor resolución, va a ser muchísimo más costosa. ¿Listo? Estamos hablando de que una webcam está más o menos entre los 60,000 y los 400 o 500,000 pesos, dependiendo que la resolución en la cual va a captar la imagen. ¿Listo? Pasamos ahora a los escáneres. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los escáneres? Los escáneres eran un elemento que lo que hacía era tomar una fotografía de un documento, digitalizar un documento y convertirnoslo en un archivo de tipo imagen en nuestra máquina. O sea, convertía un elemento de tipo hoja, un cuaderno, un libro de tipo hoja que nosotros la podíamos tocar, arrugar, no la convertía a un elemento de tipo JPG, PNG o GIF en nuestro equipo. ¿Listo? En nuestro computador. O sea, lo que hacía básicamente era convertir una imagen física en una imagen virtual o digitalizada.
¿listo? Existen distintos tipos de escáneres también. Existen los escáneres de tambor o escáneres verticales, que son muy parecidos a las impresoras. Estos escáneres son utilizados la mayoría de las veces cuando se necesita digitalizar muchísimos documentos. ¿Qué pasaba? Nosotros necesitamos digitalizar 100, 200, 300 documentos en menos de 10 minutos, 15 minutos. Lo que hacía estos escáneres era que tomaba las hojas, uno lo que hacía era colocarle las hojas una sobre la otra y iba tomando una a una y las iba digitalizando. Eran muy rápidos o son muy rápidos, son normalmente vistos o utilizados en las notarías, en ese tipo de oficinas en donde escanean muchísimos documentos diariamente. Tenemos el escáner de tipo plano, que es el que normalmente vemos. En las impresoras multifuncionales tenemos es un escáner de tipo plano. Colocamos el documento, la hoja, el cuaderno, el libro, lo colocamos boca abajo y lo que hace el escáner, cerramos la tapa del escáner y lo que hace el escáner es convertirnos esa imagen física en una imagen de tipo digital. Tenemos escáneres de tipo portátiles, son muy parecidos como a la batería de un computador y lo que hacía era que simplemente uno lo colocaba con la mano, lo colocaba sobre la hoja, lo pasaba sobre la hoja y automáticamente quedaba guardado en una tarjeta SD que se le colocaba. Escáneres de tipo portátiles de mesa, muy parecido. Esta es la combinación entre el de mano y este de tambor o vertical. Listo, son muy parecidos. Lo colocaba uno en la mesa, sobre la mesa, colocaba el documento por un lado. Él lo que hacía era que lo tomaba y lo ingresaba dentro de él y escaneaba el documento. Listo, escáneres de código barras, escáneres de diapositivas que ya casi no se ven, escáneres de retina. Listo, son muy poco comunes verlos, y escáneres dactilares, estos son muy usados cuando en la entrada de las oficinas para tomar la hora de llegada de los trabajadores. Estos son los que utilizan para registrar la hora de entrada y de salida de los trabajadores en las empresas. Escáneres de tipo 3D lo que hacen es escanear completamente un elemento, un objeto en sus tres dimensiones: alto, ancho y alto. Listo, alto, ancho y fondo. Esto es lo que viene siendo el escáner 3D. Estos están hasta ahora empezando a implementar, los escáneres de tipo 3D. Ahora nos venimos a los elementos de salida. Tenemos como primera medida el monitor, ¿listo? ¿Qué es el monitor? El monitor es un elemento que nos ayudaba a interactuar con el software que tenemos en nuestra máquina, ¿listo? Nos convertía todos esos datos que emite el procesador, la memoria RAM, el disco duro, todos esos datos que emite lo que es el computador internamente, no lo transfiere ¿a qué? O nos lo convierte a una señal de tipo imagen en la cual nosotros podemos observar. ¿Mediante qué? Mediante nuestros ojos. ¿Nosotros qué? Observamos. Hacemos clic en un lado, hacemos clic en el otro lado, miramos, verificamos, quitamos, ponemos. ¿Listo? Instalamos, desinstalamos. Eso es lo que hace el monitor. ¿Listo? Elemento de salida que nos emite ¿qué? Nos sale una frecuencia de imagen con la cual nosotros interactuamos. Tenemos ahora lo que vienen siendo las impresoras. ¿Qué es la impresora? La impresora es el elemento que nos imprime. Como su nombre lo dice, lo que nos genera es que los datos traspasan a una imagen y se estampan en ella. ¿Listo? Existen distintos tipos de monitores. Pasamos a los monitores. Los monitores, existen distintos tipos de monitores. A medida que ha pasado el tiempo, los monitores han cambiado muchísimo. Empezamos con los monitores de tubo de rayos catódicos, que eran los que llamaban normalmente los monitores de esos con barrigones o que de espaldones, los que iban hacia atrás, hacia la parte de atrás, que parecían un televisor, parecían una caja, de tipo caja. Después convertimos ya, o pasamos a lo que fue los monitores LCD. Ya era una pantalla mucho más plana, una pantalla que el tipo de imagen, la resolución de imagen que emitía también era muchísimo mejor, tenía una resolución de imagen de muchísimos más píxeles, o sea, los colores, la resolución de la imagen se veía muchísimo más nítida que los de tubo de rayos catódicos. ¿Listo? Tubo de rayos catódicos, los espaldones o barrigones, y los LCD ya eran los que eran más delgados. Ahora pasamos a los LED, que es la evolución de los LCD a los LED. Los LED, ¿qué era? La diferencia era que cada uno de los píxeles que tenía ese monitor ya eran de un tipo LED. Era un LED pequeño, un bombillo LED muy pequeño, de un tamaño milimétrico, que alumbraba de mejor eficiencia, con mejor eficiencia que la de los de tipo LCD. ¿Listo? Y ahora vemos lo que vienen siendo los monitores DLP, que son los monitores que son alargados, parece un televisor, y son curvos, son muy comúnmente usados por las personas que se la pasan jugando en los computadores, los gamers,
¿listo? Personas que juegan en sus equipos informáticos, ellos son los que utilizan este tipo de monitores. Son monitores alargados, estamos hablando de que tienen más o menos un tamaño de alto, más o menos de unos 20-25 centímetros, y de ancho llegan a medir casi 1 metro de ancho. O sea, son monitores que son alargados y redondeados, curvos. Y estos son pantallas, la mayoría de las veces son curvos. En los mouse, en los tipos de impresora, tenemos impresoras de punto, que básicamente son las pioneras en lo que fueron las impresoras. Estas impresoras de punto eran unas impresoras comúnmente utilizadas en las oficinas, en los hospitales y demás. ¿Qué característica tenían estos? Que el papel se le colocaba como si fuera un papel continuo, como si fuera un rollo de papel más o menos. ¿Qué pasaba? Se le colocaba la caja de papel y todas las hojas venían pegadas como con un pliegue. Apenas terminaba de hacer la impresión, uno tenía que romper el pliegue y entregar la impresión. Estas eran de punto. ¿Por qué punto? Porque imprimían punto a punto. Después de eso ya pasamos a lo que fueron las impresoras láser, que ya son las que utilizan un tóner, como con un polvillo negro, un carboncillo negro. Y estas impresoras que tienen de característica, que son fotosensitivas, o sea, funcionan mediante calor también, mediante una emisión de luz y calor. Si ustedes imprimen una hoja en una impresora láser y tocan la hoja, sienten que la hoja sale con calor, sale caliente, la hoja sale con una temperatura más o menos caliente, que si usted la toca sienten el calor en la hoja. Y en ocasiones se notaba salir hasta vapor de la impresora. ¿Por qué? Porque funcionan con fotoemisores, o sea, emiten una frecuencia de luz y esa luz lo que hace es pegar la tinta, el carboncillo, sobre la impresora. Tenemos ahora las impresoras de inyección de tinta. Dice que funcionan con un impulso eléctrico o un cartucho. ¿Listo? Impresoras de inyección de tinta son las que utilizamos actualmente, que ya se les ajustó a todas por la parte lateral, se les ajustó ya lo que fueron unos tanques de tinta continua que llevan unos tubitos a la impresora para que impriman. Pero son básicamente lo mismo, es la evolución, los de tanque de tinta son la evolución de los cartuchos de tinta. ¿Qué pasaba? ¿Inyectaba qué? Inyectaba un chorro de tinta de manera perfecta sobre la hoja para imprimirnos cada uno de nuestras imágenes que imprimíamos. ¿Listo? Ellas vienen con distintos tipos de colores: amarillo, rosado o fucsia, negro y azul celeste. Esos son los colores. La combinación de esos colores generaban todos los colores que ustedes de pronto alcanzan a captar con sus ojos. ¿Listo? De decoloración. Esa función es para quitarle el color a algunos tipos de elementos. Y lo que viene siendo los plotter, que son muy comúnmente usados para hacer lo que son los carteles, los avisos, la publicidad. En todos estos negocios de publicidad utilizan son este tipo de impresoras, de tipo plotter. ¿Qué tenían de distinto? Que tenían un tamaño muy grande, o sea, ellas vienen de un ancho grandísimo. Hay unas que vienen de 2, 3, 4, 5 metros de ancho para imprimir carteles o imprimir pendones o imprimir avisos de ese tamaño. Y lo mismo, se le colocaba un rollo del material que quisiera, vinilo, y empezaba a imprimir el plotter. ¿Listo? Además de eso, tenemos otros elementos que son los que están de un lado y de otro, que son elementos, vienen siendo más o menos como elementos mixtos, vienen siendo periféricos de entrada y de salida, son de los dos. Como lo son que los CDs, ¿listo? Los CDs pueden ser periféricos de entrada, ¿por qué? Porque nosotros tenemos información dentro de un CD, lo colocamos en la unidad de CD y esa información que tenemos en el CD la podemos ingresar, va hacia nuestro equipo, entra a nuestro equipo. Y asimismo, nosotros también sobre esos CDs podíamos grabar información. Teníamos una imagen, una canción o un video en nuestro computador y lo sacábamos de nuestro computador y lo grabábamos en ese CD. O sea, también era de salida. Tenemos ahora lo que son las USBs y lo que son su funcionalidad. ¿Listo? USBs, de igual manera, nosotros podemos tener información en la USB, de la USB a nuestro equipo o del equipo a la USB. ¿Listo? Tipos de CDs, existen distintos: CDs R y los RW. ¿Listo? Los ICR son los que solo se dejan grabar, los RW son los que se dejan regrabar, o sea, podemos borrar y grabar las veces que queramos. Normalmente los que nos venden son los CDs de tipo R. Además de eso existen distintos tipos de CD, como el DVD, ¿listo? CDs de tipo DVD, CDs de tipo Blu-ray, ¿listo? Blu-ray, que tienen muchísimo más capacidad. Estamos hablando de que un CD de DVD tiene más o menos 4 GB, 4.7 GB de almacenamiento de espacio. Un CD en Blu-ray ya tenía 8 GB, 16 GB de almacenamiento, y los CDs de tipo normal, ese es el CD R que llaman. ¿Listo?
CDR, ¿listo? Ese sí tenía más o menos 700 megas, que son los de la carita plateada. Los de la cara morada, como el del ejemplo que vemos acá, es un DVD. Los Blu-ray ya tienen la parte, la cara del DVD, por donde se graba, es de color como negro oscuro, ¿listo? Para que lo diferencien. Las USBs, que les decía, existen distintos tipos de USBs. Por lo general los tipos se caracterizan es por la velocidad de transferencia, 2.0, 3.0. La velocidad de transferencia genera de que la información que nosotros tengamos en nuestro equipo se demore más o menos tiempo en transmitirse de la USB al equipo o viceversa, del equipo a la USB. Si es de 3.0, la información se transfiere muchísimo más rápido, se transfiere que la información en una USB de 2.0. Entonces, cuando van a comprar USBs, verifiquen de qué tipo de transferencia es USB. Además de eso, como periféricos mixtos, por así decirlo, tenemos lo que son los pantallas táctiles, ¿listo? Que viene siendo la interacción entre una pantalla o un monitor normal y un mouse, ¿listo? Nosotros lo que hacemos es que mediante el tocar con el dedo, tocar la pantalla, hacer la interacción con nuestra mano, con nuestros dedos, con las huellas de nuestros dedos, podamos interactuar con ¿qué? Con la pantalla, podamos seleccionar algo que nosotros queramos dentro del equipo, listo, e interactuamos. Entonces por eso es más o menos que la combinación entre un mouse y un monitor. Eso es lo que viene siendo los periféricos de entrada y de salida en nuestros computadores informáticos, en nuestros equipos informáticos, listo. Son los distintos tipos de periféricos que encontramos en el mercado básicamente, ¿vale? Chicos, espero que este video haya sido de muchísima ayuda. Un abrazo y buen día.